¿Qué tal? ¿Cómo va esa gente maravillosa, guapa y estupenda? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que muy bien. Yo continúo con lo que os prometí, la maratón de análisis. El siguiente capítulo es este espectacular Oppo Find X9 Pro. Luego os hablaré un poquito de esto que no viene incluido en el teléfono. Me lo han mandado para que le eche un vistazo. De hecho, me lo mandaron bastante más tarde de recibir el teléfono, pero bueno, al menos lo he podido probar. Los fabricantes chinos están poniendo muchísimo las pilas a nivel global. Y bueno, vamos a comenzar. Una vez lo tienes en la mano, sientes, notas, ves que es un teléfono súper bien construido. A ver, estamos hablando de un teléfono que cuesta 1.300 euros. Eso sí, es un poco pesado, pero luego entenderás el motivo, porque estamos hablando de 224 gramos y no es tan fino como algún que otro competidor. Mide 8,25 milímetros, pero repito, luego te digo por qué razón. Está disponible en color blanco y bueno, ellos lo llaman Titanium Charcoal, carbón. Es una lástima que el color rojo no nos haya llegado a nivel global. Creo que sí está disponible para el modelo no Pro. Tenemos un chasis metálico, una trasera de cristal y algo que llama poderosamente la atención. Han dejado atrás los módulos de cámara circulares, al menos en estos X9 y X9 Pro. Puedes estar bastante tranquilo porque tenemos certificación IP66, IP68, IP69, el kit de fotografía, que bueno, incluye varias cosas, pero ojo, cuidadito con esto, porque no es exactamente el mismo kit que se vende en China. Luego os pondré bastantes fotos. Os adelanto que el resultado es buenísimo. Este kit es una funda, el propio accesorio, que es el teleconvertidor, así es como lo ha traducido Oppo, Hasselblad. Este sí es exactamente lo mismo, pero en China se vende además con una empuñadura, con una correa, como el de Vivo, ¿vale? Como el del X300 Pro. Supongo que a estas alturas ya sabéis que OnePlus pertenece a Oppo. ¿Y qué tenía históricamente OnePlus que luego heredó Oppo? El Alert Slider, este selector que se movía arriba abajo, tenía 3 posiciones. Bueno, pues OnePlus hace poco modificó ese botón y ahora es un botón que realmente es tal cual, no es un selector, o sea que se pulsa y permite personalizarlo, pero ojo con ciertas acciones ya predeterminadas, o sea, no con cualquier aplicación que se te venga a la cabeza, que sería lo suyo, pero oye, no habrán caído todavía en este detalle. En la parte superior encontramos un emisor infrarrojo para poder usar el teléfono como mando a distancia. Esto es muy importante para muchas personas. Yo pensaba que se usaba poco, pero resulta que estaba equivocado, así que bueno, lo incluye. Pero hay otro interesante tema a la derecha, algo que también tenía el Oppo Find X8 Pro. Este botón, podemos decir, bueno, dedicado a la cámara, que nos permite con una doble pulsación acceder a ella, aunque esto se puede deshabilitar y sirve básicamente como disparador, evidentemente, pero también al deslizar podemos ajustar el nivel de zoom. Como veis, no le falta ningún detalle. A nivel diseño, la verdad es que es un teléfono que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero bueno, también os digo que me habría encantado probar el otro color, el que es así blanquito, porque me suelen gustar más los colores más claros. Pero bueno, la verdad es que es un teléfono súper bien construido. ¿Y qué tenemos a nivel biometría? Pues algo que funciona muy, pero que muy bien. Tenemos un desbloqueo facial que siempre y cuando tengamos una luz suficiente, pues nos va a permitir desbloquear el dispositivo. Y luego también tenemos un desbloqueo por huella que, como veis, funciona súper, pero súper bien. Y además está en una posición perfecta. Hay marcas que siguen poniendo el sensor de huellas muy abajo, pero aquí lo tenemos en una posición que, al menos en mi mano, cae perfectamente para el dedo pulgar. Así que, oye, bastante bien el tema de la biometría. Es una prueba que siempre tiene que estar y nunca va a faltar. Así que espero que el gatito esté preparado. La verdad es que con el volumen al máximo, que por cierto tiene un volumen, al menos en mi opinión, más que suficiente, no noto que distorsione demasiado. Quizás se escuche un poquitín enlatado si hilamos así un poco fino y rascamos bastante, pero la verdad me parece una calidad de sonido y un volumen bastante bueno.
Así que, bien, nivel biometría, ok, nivel audio, ok. ¿De qué vamos a hablar ahora? De las cámaras. ¿Y qué cámaras? A ver, como os he dicho antes, el tema de haber cambiado el enfoque del dispositivo de muchas cámaras a una cámara menos ha hecho que se pueda hacer el módulo un poquito más compacto. Pero ojo, esto no... Bueno, y lo hayan desplazado arriba a la izquierda. Pero esto no significa que tengamos un peor apartado fotográfico que el Oppo Find X8 Pro. Nada más lejos de la realidad. Así que ya no tenemos esa cuádruple cámara de 50 megapíxeles, pero ganamos en tamaños de sensor. Bueno, el ultra gran angular sigue siendo el mismo, en un JN5 de Samsung y 50 megapíxeles de resolución, como la principal, que es un Sony LEED 828, que mejora al 800 del año pasado, sobre todo porque es un sensor sustancialmente más grande y mayor apertura. Y la joya de la corona es la lente teleobjetivo de 200 megapíxeles firmada por Samsung, el archiconocido HP5, pero ojo, porque técnicamente hay una cuarta cámara. A ver, no os he engañado, porque no permite hacer foto o vídeo. Es un sensor multiespectral. ¿Para qué sirve esto? Te estarás preguntando. Es lo mismo que me pregunté yo cuando leí el nombrecito. Bueno, este sensor nos permite de alguna forma interpretar y calibrar los colores que hay en la escena para que sea mucho más realista. Vamos a comenzar con la grabación de vídeo. Primero, con la cámara frontal. Hoy hace muchísimo viento, así que he puesto la opción de enfoque de sonido. Esto lo tienen muchos teléfonos. Bien, con la cámara frontal podremos grabar vídeo hasta 4K 60 fotogramas por segundo y con la trasera podremos llegar a 4K 60, pero también 120 fotogramas por segundo por si queremos hacer, ya sabéis, videocámara lenta, pero a muy alta resolución. A ver qué tal elimina el viento que hace. Seguimos con más grabaciones de vídeo, ahora con las cámaras traseras. Algo que pasa con cualquier teléfono que tenga el modo ultra estable es que al activarlo, y ya sabéis que esto lo que hace es llevar más allá la estabilización óptica combinada con electrónica, pues baja la resolución. Pues con este Oppo Find X9 Pro, no. Resulta que lo puedes grabar incluso 4K, 120 fotogramas por segundo, y bueno, es la mejor estabilización, ojo a lo que estoy diciendo, que he visto jamás en un smartphone Android. Y sé que habrá gente que diga, pero no tenemos 8K. Sí, es cierto, pero personalmente no lo uso, aunque no dudo que debería traerlo al menos como opción. Pero bueno, sí que tenemos la opción de grabar vídeo logarítmico hasta 4K 120 fotogramas por segundo, nada pero nada mal, así que en definitiva, la grabación de vídeo ha dado un paso adelante. Y ojo con Oppo, porque ya lleva muchos pasos adelante en varios frentes en los últimos años, no solo en fotografía. De forma excepcional, como también haré cuando llegue el análisis del Vivo X300 Pro, os pongo unos cuantos ejemplos de fotografía con el accesorio que se vende por separado. Nos permite acercarnos a lo que sería una DSLR, al menos en experiencia, pero ojo en resultados, que muy lejos no queda. El zoom óptico pasa a ser de 9.6 aumentos, unos 230 milímetros. Es algo más del triple que sin el accesorio. Es impresionante la combinación del procesamiento de imágenes Lumo, la experiencia de Hasselblad en este tema de fotografía, el buen sensor Samsung HP5 de 200 megapíxeles, es un nivel increíble, no sé qué opinas tú. Volviendo a la fotografía ya sin ese kit de fotografía, de noche, hasta el ultra gran angular nos ofrece resultados decentes. A ver, nada comparado con la cámara principal. De hecho, el zoom óptico, si la luz es decente, se puede usar. Pero en estos casos también necesitamos un buen pulso, y ya os digo que si no lo tienes, pues la foto no va a captar bien la escena. Son fotografías muy equilibradas, con un nivel de ruido muy bajo. De hecho, a ver, es agresiva hasta cierto punto, pero no demasiado, no destroza las texturas. Y bueno, sobre todo tenemos un balance de blancos genial, así que poca queja en este aspecto. De día podremos hacer uso del telefoto como si de un microscopio se... Bueno, a ver, un microscopio quizás no voy a exagerar, pero bueno, a nivel detalle podemos ampliar de una forma a veces incluso absurdamente alta. En temas de creatividad, siempre he dicho que Apple, Google y Samsung están dejando pasar una oportunidad increíble de incorporar este tipo de fotografía. Y el selfie tampoco está nada mal, con un buen recorte, desenfoque, colores vibrantes, que en mi opinión a veces sí están un poquito exagerados. Lo importante en fotografía móvil es tener la certeza de que sea cual sea la situación,
el teléfono esté a la altura, pues eso, en cualquier instante. Esto solo se lo he visto este año a unos 4 o 5 teléfonos quizás, y este Oppo Find X9 Pro es uno de ellos. Curiosamente, 3 los veréis esta semana en el canal. Pero no solo de un zoom óptico impresionante viven los smartphones. Como dije, el ultra gran angular, si hay una buena luz, cumple, sin más, pero es la cámara principal la que de verdad me hace babear. Este Elite 828 es una pasada y sin duda, si compras el teléfono, te dará muchas alegrías, porque siempre responde correctamente. Y de nuevo, en rango dinámico roza el sobresaliente. Así que muy, pero que muy contento con Oppo y cómo está trabajando la fotografía en estos 3-4 últimos años. Hablamos de la pantalla, tengo muchos datos interesantes que contaros y también un poco evidentemente mi experiencia, que desde ya, spoiler, pues ha sido bastante buena. El primer dato es que es capaz de atenuar el brillo hasta un nit y el PWM de alta frecuencia llega a 2160 Hz, una cifra excelente. Esto lo que hace es reducir el parpadeo en brillo bajo y alivia la fatiga visual. Hablamos de un panel 10 bits de profundidad de color con un brillo de 1800 nits en lo que es el modo, el High Brightness Mode o el HBM, y hasta 3600 nits de pico máximo que, ojo, sostiene bastante alto el brillo durante un tiempo prolongado, quiero decir. Es compatible con Dolby Vision, con HDR10 Plus, con HDR Vivid. Y esta pantalla LTPO AMOLED tiene una diagonal de 6,78 pulgadas con una resolución de 2772 por 1220, unos 450 píxeles por pulgada. Pero lo más sorprendente es el tema biseles, que miden tan solo 1,15 milímetros en todos los lados. Siempre te quedará el Find X9, el modelo no Pro, si quieres pues una pantalla más pequeña. Creo que Oppo es de las empresas que mejor calibran las pantallas, me gusta mucho este perfil de color, o más bien este modo natural con colores pues más reales y, sí, hasta cierto punto brillantes. Así que en definitiva, el panel está a la altura de lo que esperas, cumple de forma sobrada. También os digo que habría sido sorprendente para mal que un teléfono que cuesta más de 1000 pavos pues no tuviera una muy buena pantalla. Así que bueno, bastante contento también en este aspecto. Ahora vamos a hablar del software. No es ninguna sorpresa que Oppo probablemente sea de las empresas junto con Samsung y Google que más en serio se están tomando todo el tema de la inteligencia artificial. Ya sabéis que nos dan a veces chucherías para modificación de fotografía, modos muy concretos para perfiles de usuario bastante variados, pero bueno, más allá de eso, ahora lo que incorpora, que de hecho puedes aplicarlo si quieres con este botón, que ya sabes que bueno, es personalizable, es el Mid Space. El Mid Space, para resumirlo, es como esto que pusieron ahora nuevo los de Nothing, este Essential Space, básicamente es lo mismo. Que por cierto está en fase beta. Bueno, puedes guardar artículos, notas, tareas, guías. Personalmente no le veo una utilidad increíble, pero te permite organizar ciertas ideas, recuerdos en colecciones. Quizás necesite tiempo para encontrarle pues un espacio en mi vida, nunca mejor dicho. Pero algo que sí tiene mucha utilidad en mi día a día son otras funciones. Aquí tienes 4: escritor, traductor, transcriptor y grabadora. La de escritor me parece una pasada porque sí, a partir de una idea o texto predeterminado, puede ampliar, modificar, corregir o mejorar. Pero es que no se queda ahí, ya que permite generar más contenido a partir de ciertas indicaciones e incluso escribir publicaciones concretas para diferentes redes sociales. Texto que luego puedes exportar a Word, PDF o en notas. Puedes incluso ajustar el tono, la longitud del texto o la cantidad de emojis, bueno, si es que quieres emojis. Pero espera que hay más. Permite crear un mapa mental a partir de ese contenido que puede resultar súper interesante y además genera tablas a partir de diferentes valores. Y más allá del tema de la inteligencia artificial, ColorOS 16, basado en Android 16, es muy bonito, es eléctrico y sí, lo sé, quizás tenga demasiados widgets en la pantalla principal. La combinación a veces, lo que hace es darnos mucha utilidad, pero se ve un poco raro. Pero bueno, me parece que es bastante útil. Y luego, las opciones de personalización son una absoluta barbaridad. Te permite toquetear gran cantidad de elementos y que todo luzca bonito, pero, a ver, esto ya lo hemos visto en OnePlus, lo hemos visto en Vivo, lo hemos visto en Realme, lo hemos visto en Xiaomi. Esto tampoco es que sorprenda. Sinceramente, no esperaba que un teléfono hoy en día me ganara por el software, pero cuando lo han hecho mal, yo a Oppo, a Xiaomi, a
a OnePlus, a quien sea, le he dado un palo. Y cuando lo han hecho bien, pues oye, solo podemos sentarnos, aplaudir y decir, oye, ahora el software la verdad es que es algo a lo que la gente no va a apuntar como este detalle, si fuese mejor, como pasa con otros fabricantes. La verdad es que he estado muy cómodo. La apuesta de Oppo por MediaTek es clara, aunque luego puede que acaben lanzando un modelo Ultra y ese sí lleve el Snapdragon 8 Elite Gen 5. De hecho, es lo que vienen haciendo últimamente. Bien, tenemos MediaTek, tenemos lo último de MediaTek concretamente. Así que se viene una turra contando mi experiencia. Tengo que reconocer que antes de recibir una actualización en el teléfono no ha ido todo lo fino que debía. De hecho, recibí una de apenas 200 megas y días después una de, agárrate, casi 10 gigas. Algún juego daba tirones o caían los FPS, pero tras la última actualización cambió todo. Aunque se calienta, como es lógico. Curiosamente un poquito menos que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 del Xiaomi 17 Pro Max, pero lo hace cuando llevas pues, un buen rato jugando o haciendo mucha foto, mucho vídeo, y no me ha resultado molesto. En líneas generales se nota cierta mejoría respecto al procesador anterior, pero es algo mínimo, ¿eh? Este Dimensity 9500 apuesta por una configuración de 8 núcleos, pero diferente a la de Snapdragon, porque tenemos 4 núcleos para labores poco exigentes, C1 Pro a 2.7 GHz, 3 núcleos C1 Premium a 3.5 GHz y un único núcleo C1 Ultra a 4.21 GHz para cuando necesitas pues, el mayor poder posible. La versión global, o al menos la que llega a España, tiene 16 GB de memoria RAM LPDDR5X, además de 512 GB de almacenamiento UFS 4.1. Vamos, que estás preparadísimo para dar rienda suelta a tu imaginación, correr el juego que te dé la gana y hacer lo que se te pase por la cabeza, porque el teléfono puede con eso y con más. Queda ya muy lejos la época de MediaTek, no sé si os acordáis, que iba muy a rebufo, muy atrasado respecto a Snapdragon. Bueno, este Dimensity 9500, por cierto, tiene una GPU de ARM, una G1 Ultra. Me resulta curioso que MediaTek siga utilizando las GPUs de ARM y no desarrolle GPUs propias como hacen Apple, Samsung, Qualcomm, etc. Bueno, creo que ha quedado muy claro que vas a poder correr lo que te apetezca, incluso juegos exigentes lo va a mover sin demasiado problema. Tenemos NFC para efectuar pagos móviles, por ejemplo, USB-C 3.2, Bluetooth 6.0 y por supuesto tenemos 5G. Y además, que luego hay gente que me dice, ostras, esto no lo has comentado y demás, a veces se me olvida, podéis estar tranquilos porque sí tenemos SIM electrónica, sí que podemos configurar nuestras eSIM. Casi vamos finalizando, os voy a hablar ahora de la batería, aunque hay algún tema muy concreto que quiero mencionar, y es que hay diferentes fabricantes Android, Oppo entre ellos, que creo que no están midiendo de forma fácil o incluso correcta horas de pantalla, horas de uso, desde la última carga y todo esto. Bueno, o a lo mejor en este caso se trata de un pequeño error, de un pequeño bug. El caso es que cuando vi la cifra de la capacidad de la batería dije, a ver, en el modelo anterior no recortaron, pero es que aquí ya estamos hablando de 7500 mAh. Vivo, por ejemplo, a nivel global, le ha metido la tijera. Entonces, yo estaba convencido de que cuando me llegara el modelo me encontraría un teléfono con la batería recortada y tengo que decir, con una enorme sonrisa, que no han hecho esto. Tenemos 7500 mAh, que es increíble. No os podéis llegar a imaginar lo cómodo que se siente uno pudiendo ya no solo tener una jornada de uso intensivo, sino 2. Y ahora vamos con ese detalle que no me ha terminado de gustar, aunque supongo que con una actualización esto se solucionaría, o a lo mejor es que lo miden así, no lo sé. Este es el resultado tras gastar la mitad de la batería. Es un dato 100% real, pero lo que dice consumir cada aplicación, permíteme dudarlo. Luego, mira este ciclo ya con la batería prácticamente agotada. Tío, por favor, ¿cómo va a consumir la cámara casi la mitad que he estado? De un día entero, 12 he estado usando la cámara. Pero el dato que ves, desde que yo lo quité de cargar, es real. Un día, 23 horas y 20 minutos. 2 días. Vale, ahora vamos a otro ciclo y mira lo que pone. ¿Veis cómo está pidiendo una actualización? No, la batería no dura 3 días. Ojalá, porque ya sabes que yo le meto mucha caña. Es más, si no eres un usuario muy exigente, de darle mucha caña, mucha tralla a los teléfonos, te puede durar incluso algo más de 2 días. Y eso en la gama alta hoy en día no es algo fácil. Tenemos una carga rápida de 80 vatios. Recordad que a nivel global probablemente en algunos mercados se lance con cargador y en Europa
no trae cargador, y tenemos una carga inalámbrica de 50 vatios, pero se han olvidado, no sé qué habrá pasado, de incluir el Qi 2, o al menos el alineamiento magnético, que sí tiene la funda que viene con el kit. Y bueno, el precio os lo he mencionado antes, 1.299 euros. Sé que es un teléfono caro. Los Oppo de todas maneras no bajan tan rápido de precio como otros fabricantes, sobre todo en la gama alta. A ver, es un precio alto, pero si tienes el dinero y tus opciones son las de siempre, pero esto aparece como alternativa, tómala en cuenta. No te digo que te lo compres, pero tómala en cuenta porque de verdad, de corazón, os digo que es un teléfono espectacular. O sea, no hay ni un solo apartado en el que diga, tío, esto es malísimo, yo no lo puedo recomendar. Tenemos un buen diseño, tenemos unas cámaras impresionantes, tenemos una buena pantalla, tenemos una autonomía demencial, tenemos potencia de sobra, tenemos un software que funciona muy pero que muy bien. Así que os voy a dejar más información, supongo que al momento de publicar esto ya habrá un enlace de compra, no lo sé, si eso lo tenéis ahí, si no en un comentario fijado. Y recordad que la maratón de análisis continúa. Chao.